Muy buenos días a todos. Estamos aquí para acompañarlos en este programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Muy contentos de estar otra vez aquí acompañándolos. Muy buenos días. Buenos días, estamos aquí otra vez en Radio Flash, la radio que es parte de tu vida. Y les decimos que hoy Santa Rosa de Calamuchita tiene un clima suave, un poquito nublado, y a esta hora de la mañana hay poca gente por la calle. Está fresco, una hermosa mañana, algo nublado, pero nunca olvidamos que detrás de las nubes siempre está el sol. Esperemos que gusten del programa de hoy. Lo preparamos con cariño y amor. Bueno, espero que así sea. Tenemos un tema para el primer bloque que nos gustaría compartir con ustedes y que también, como siempre, recibamos de ustedes los comentarios, las sugerencias, las opiniones. Este tema de hoy es vivir con orden, algo que vemos en muchas partes, que la gente lo hace, otras que tenemos que hacerlo un poquito más y que tenemos muchos ejemplos en todo lo que es nuestra vida cotidiana, desde nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestros paseos, nuestras idas y venidas. Todo puede ser vivido con orden. Este es el tema de hoy, vivir con orden. Cada persona, cada civilización, cada raza, cada cultura tiene algún orden para vivir. Por ejemplo, los miembros de CAF a la mañana en comunidad hacemos media hora de meditación, de 6 de la mañana a 6:30 todos los días, y así se va sucediendo el día. Después viene el tiempo para el aseo personal, después para la limpieza del sector de la casa que cada uno asume bajo su responsabilidad, después el tiempo para el desayuno, y así transcurre todo el día. Eso nos permite afrontar diferentes tareas y responsabilidades sin perturbaciones, porque el orden que uno lleva tiene que ser un orden amable, es decir, un orden que permita la convivencia en paz, no un orden violento que impone a los demás lo que yo necesito que se haga. Y bien, creemos también que es importante definir qué es el orden, es decir, qué es el orden para cada uno, como bien se decía recién. Y eso está asociado con las prioridades que uno tiene en la vida. Por ejemplo, veíamos una película en que iban en un barco y bueno, la prioridad era cazar ballenas y había competencia entre las personas, había celos, había muchas cosas, algunas muestras de camaradería y otras que demostraban las partes del ser humano egoísta. Pero se produce una catástrofe, el barco comienza a hundirse y cambian las prioridades. La prioridad es salvar la vida y procuran todos ayudarse, y ahí terminan los celos, terminan las competencias, terminan una cantidad de cosas que muestran que en realidad la importancia que uno le da a las cosas cambia. Entonces es importante tener consciente y elegir qué importancia le va a dar uno a las cosas y en base a eso establecer un orden. Bueno, es frecuente entonces que encontremos, sin despreciar la importancia del orden exterior y material, encontremos personas muy escrupulosas en el cumplimiento de las órdenes o de estar ordenado exteriormente, pero son pocas, como ya lo hemos experimentado muchas veces, son pocas las personas que se preocupan en controlar el estado de sus mentes y de sus vidas. Las distracciones, por ejemplo, que es frecuente, tan frecuente, y las divagaciones también, que se manifiestan que hay un desorden en la mente. Y esto después se refleja en nuestras conversaciones,
en las conversaciones que tienen las personas entre sí. Se divaga, se distrae, se dispersan del tema principal y a veces no llegan a ninguna conclusión porque no hay control ni orden en la mente. Podríamos decir que el orden es establecer una secuencia de prioridades con un objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es hacer la comida, cocinar, hacer una tortilla de papas, lo primero que voy a hacer es lavarme muy bien las manos y si tengo cerca pasarme alcohol gel y después comenzamos a pelar las papas y todo lo demás. O sea, uno establece un orden de prioridades. Ahora, estábamos hablando ayer que hay personas que, como decía Miguel, tienen un orden en la cabeza, pero en los hechos exteriores uno lo que ve es un gran desorden. Y ya les voy a contar alguna anécdota al respecto. Yo quisiera contarles también una historia que leímos en un libro y que una persona que había viajado al Japón la transmite en ese escrito. Resulta que hay una práctica que él aprende cuando hace un curso de meditación en el Japón que se llama el Osoji, así le llama él. ¿Y en qué consiste? Y que, bueno, esta práctica él después la llevó a su oficina. Era una persona que trabajaba en una oficina todos los días en Norteamérica y que al volver de allá de Japón empezó a aplicar esto. ¿En qué consistía esa práctica? En que antes de empezar a trabajar realmente en lo que tenía que hacer, ordenaba y limpiaba su oficina. Dedicaba 10 o 15 minutos todos los días. En un principio puede parecer que uno pierde el tiempo, que le resta tiempo al trabajo, a las tareas, a las urgencias que tiene que hacer. Sin embargo, este señor empezó a comprobar que ese tiempo que le dedicaba a la limpieza, al orden exterior de la oficina, los papeles, las basuras, los libros, los distintos elementos de su escritorio, ese tiempo que dedicaba empezó a redundar en un mejor ánimo para trabajar, un mejor ambiente de trabajo, una mejor disposición y hasta, dice él, hasta un mejor humor con las personas y con las cosas, con el tratar, y entonces llegó a ser hasta más eficiente y más dedicado en su trabajo, con solo poner un orden al principio del día. Quizás él no lo tenía como prioridad antes de hacer ese curso en Japón, pero ahora que lo conoció, lo empezó a incorporar como una prioridad. Es decir, primero uno puede darse cuenta, ser consciente de lo que necesita y después empezar a aplicar lo que ha conocido y considera bueno para sí. Y el orden nos acompaña en todas las actividades. Recuerdo que hace muchos años, cuando era chico, me llevaron a un médico y vi una estantería con muestras de medicamentos que para mí era un desastre, todos amontonados, no estaban en pilitas o bien acomodaditos según lo que yo entendía y había aprendido por orden. Se ve que el médico leyó en mi cara, a través de mi expresión, la sorpresa de ver ese lío y simplemente me dijo con mucho cariño: están por orden alfabético. O sea, ahí me cambió la visión y me di cuenta de que hay muchos tipos de orden y también la importancia que tiene respetar el orden de las demás personas. Por ejemplo, cuando uno trabaja en equipo, no está trabajando solo. Entonces hay que tener las cosas de manera tal que cualquier miembro del equipo encuentre las cosas en su lugar para poder realizar su tarea. Tenemos una llamada al aire y es Manuel, que no está hoy con nosotros, pero sí a través del teléfono. Adelante. Hola, buen día a toda la audiencia. Quería comentar una experiencia en función de lo que se está contando, porque la tengo muy fresca y reciente. Resulta que teníamos un problema en la casa
y uno de los sectores o de los circuitos no funcionaba. Entonces llamamos al electricista y dice, es un viernes, esto me van a venir a mirar, van a decir, tiene que comprar tal cosa, tiene que comprar tal otra, y después vamos a ver cuándo podemos venir, y va a pasar una semana. Bueno, me dice toda la historia, ¿no? La cuestión es que estos personajes vinieron a las 6 de la tarde, 6:30, a la hora que vienen, encima. Todo eso pensaba para mí mismo, por supuesto no lo decía. Obviamente se pusieron a trabajar y comenzaron a investigar prácticamente en la oscuridad, porque todo ese sector es bastante oscuro de la casa, simplemente alumbrado con la luz de los celulares. En fin, la cuestión es que al rato me pregunta si teníamos una térmica. Le digo, no, en realidad no tengo térmica. Bueno, no se haga problema. Ellos siguieron trabajando, y a la 1:30, cuando voy a verlo, le digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, nada, dice, ya está listo. ¿Cómo ya está listo? Sí, acá hay una pared con humedad, fíjese, hemos cambiado el sector de cable que correspondía, no necesitamos cambiar la térmica, la volvimos a colocar, en fin, estaba resuelto el problema. Le digo, es fantástico, y yo estaba esperando que ustedes me encargaran las cosas para venir no sé cuándo a trabajar. No, me dice, nosotros nos organizamos de tal manera que todo el material está en el auto, y cualquier cosa que necesitamos no salimos a comprar, simplemente la ponemos. Entonces el trabajo sale tantos pesos, lo cual me pareció muy razonable, con los materiales y la mano de obra. Cuando voy a buscar la plata y regreso, los dos estaban conversando muy animadamente. Y le digo, vaya, qué conversación. Sí, me dice, estamos planificando el día de mañana. Ya sabemos a dónde tenemos que ir, los materiales que vamos a necesitar. En fin, eso es planificación. Eso es ordenar el pensamiento. Cuando uno tiene la cabeza ordenada, puede ordenar el trabajo, puede ordenar la vida y puede ordenar todo lo que está en su entorno para hacer más agradable, no solo la vida de uno, sino la vida de los demás. Que tengan un buen domingo. Chau, chau. Bueno, gracias. Muy importante, muy lindo la historia, el aporte. Eso muestra que cuando uno trabaja con orden, es posible que sea más eficiente en el trabajo, tenga más trabajo, más demanda también, que ahora es tan necesaria, porque los clientes siempre quedan conformes cuando uno trabaja bien, con orden, y le deja todas las cosas bien resueltas y prolijas. Sí, el trabajo hecho con orden está también asociado a la limpieza. Yo recuerdo de hace muchos años atrás, más de 30 años atrás, de un señor que reparaba aparatos eléctricos. Un día le llevé un artefacto, no recuerdo qué era, y cuando llego al taller donde él trabajaba, me miró el rostro y me leyó la expresión. El taller era un caos. En el piso había planchas desarmadas, calefactores eléctricos desarmados, ventiladores eléctricos desarmados, aspiradoras de polvo desarmadas, lustradoras de piso desarmadas. Y yo no sabía dónde me había metido, a quién le había dado las cosas. Y el hombre me dice, mire, yo aquí sé dónde está cada cosa. Y me lo decía mirando el suelo donde había destornilladores de varias medidas. Pero, dice, a mí no se me pierde nada y yo arreglo todo. Bueno, este señor, pasaron un año o dos, se enfermó y dejó de trabajar. Entonces me tocó ir a otro electricista. Y le llevo otro artefacto. Me llamó la atención sobremanera. Él tenía una mesa de trabajo y detrás de él había un panel con herramientas. Cuando necesitaba algo, simplemente estiraba el brazo derecho o el brazo izquierdo atrás sin mirar y sabía dónde estaba cada herramienta que necesitaba. Eso es orden, de acuerdo a lo que nosotros y la sociedad civilizada entiende. Bueno, y llevando el tema a la vida espiritual, muchas veces hemos dicho, la vida espiritual es todo. Entonces, todo esto que estamos diciendo está relacionado, desde luego, y forma parte de la vida espiritual. El tema pasa en que haya una armonía. Si puedo prestarle mucha atención a que las cosas se vean bonitas, está bien, sirve, me sirve a mí, le sirve a los demás. Y como nos decía Miguel, ¿qué pasa con la cabeza? ¿Qué pasa
con mi corazón, qué pasa con mi alma, dónde está, dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo, dónde tengo la cabeza, también está diciendo de un orden. Entonces hace falta una armonía interior con un objetivo determinado. Cuando el objetivo es el desenvolvimiento, las prioridades se van dando de una manera y nuestra vida cobra una importancia de acuerdo a eso, de acuerdo con eso que estamos eligiendo en el día a día, y establece un orden exterior e interior. Claro, ese orden interior, ese orden espiritual, también es algo que uno tiene que decidir, el orden en que va a trabajar las cosas interiores. Sabemos, por lo menos esta es nuestra filosofía, que en la vida espiritual el desenvolvimiento se expresa en la armonía que podemos conseguir en las relaciones humanas. No puede haber desenvolvimiento espiritual si alcanzamos estados elevados interiores y realmente después no nos llevamos bien con los demás. Entonces, el orden, cuando uno detecta cuál es su dificultad, cuál es la parte que necesita perfeccionar, cuál es el aspecto o la relación que necesita armonizar mejor o resolver algún conflicto, entonces allí también puede establecer un orden de prioridades interiores para trabajar y resolver, para crecer espiritualmente con la decisión propia. Podemos agregar un poquito al mismo tema de lo espiritual, el concepto de que cuando nosotros nos desilusionamos un poco porque no somos comprendidos, porque no llegamos a convencer a los demás o porque no nos comprenden, tenemos que pensar que el amor que nosotros ponemos en cada actitud que tomemos hacia los demás, eso no nos lo quita nadie, eso va a estar siempre ahí. Entonces, fortalecer ese amor y comprender a los demás en sus conceptos que no son los mismos que nosotros, en sus opiniones sobre la vida, en sus esperanzas sobre el futuro, comprenderlo, aceptarlo, pero nosotros amar a esa relación, amar al que no nos comprende, amar al que necesita ayuda, y ese amor nadie, lo repito, nadie nos puede quitar eso que hicimos por amor. Y ahora los invitamos a escuchar una obra de Joseph Haydn, que es una joyita por el orden que tiene.
Esto era una canción, una serenata para cuerdas de Franz Joseph Haydn, el compositor austríaco del siglo XVIII, uno de los máximos representantes de lo que se denomina en la música, en la historia de la música, el clasicismo musical. Él es uno de los representantes, como dijimos, junto a Mozart y Beethoven, los representantes más imponentes, más grandes del clasicismo vienés. Mozart continúa luego de Haydn, casi contemporáneo a él, y posteriormente, poquito posterior, Ludwig van Beethoven ya hace, digamos, el puente con el romanticismo, que es el siguiente periodo musical de la historia. Bien, estamos en Radio Flash FM 107.7. Estamos en Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Nuestra página es www.caf.org. Nuestro correo para hacer llegar sus sugerencias, opiniones, es infocaf@gmail.com. Los teléfonos de la radio para comunicarse durante el programa son 03546 420 007 y el celular con la misma característica 15 41 86 05. Recordamos a nuestros amigos de Córdoba el taller de meditación Aprendiendo a Meditar Meditando. El comienzo es el martes 8 de mayo en Ducase 782, sede de CAF. Comunicarse con Cecilia al teléfono 0351 15 600 7909 o al correo, así como suena, pipilabrian@gmail.com. Todo esto es, de 18 a 19 horas. Y a nuestros amigos de Buenos Aires, radioalacalle.com, en programas Radio Vuelos, los sábados de 16 a 17 horas. Los esperamos. Muy buenos días, continuamos en el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y como todos ustedes saben, en esta parte del programa hacemos una entrevista. Y hoy tenemos aquí un amigo que, digamos, ya es casi un colaborador de la radio del programa, porque varias veces ha estado aquí. Es Jorge Denis, es farmacéutico y asesora a empresas en lo que es control de calidad y calidad total, ¿cierto? Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Bueno, buenos días a todos. Otra vez, muchas gracias por invitarme y es un placer para mí estar acá con ustedes y compartir este ratito para charlar con ustedes. Sí, para nosotros igual. Como nosotros habíamos hablado de la relación en estos programas pasados, queríamos hacer también un vínculo de la salud, la relación con la salud, con la higiene, con el control de calidad, con la salud. Quisiéramos poner ese ámbito del trabajo, de la conversación, y que sirva también para todos los oyentes. Claro. Bueno, lógicamente que siguiendo con la temática de la relación, todos nos relacionamos de una u otra manera, ¿no es cierto?, con la salud. El tema es tener en cuenta y hacer que esta relación sea consciente, porque uno se acuerda de la salud cuando está enfermo y, bueno, tiene que ir al médico y, bueno, empieza con la batería de medicamentos, ¿no es cierto?, las gripes, bueno, justamente que en esta época es el momento, ¿no es cierto?, con los cambios de temperatura que, digamos, más propenso uno está.
Así que bueno, orientando un poquito esto de la relación con la salud, por ejemplo, en el caso de las empresas que yo asesoro, si son empresas farmacéuticas, de alimentos, o empresas por ahí veterinarias que hacen medicamentos para animales también, digamos, las normas que se aplican son muy similares y son las buenas prácticas de manufactura. Nos gustaría que nos explicite, para que quede claro para el público, ¿no es cierto?, para los que nos escuchan, ¿qué quiere decir buenas prácticas de manufactura? Bueno, BPM, que se llama. Claro, las BPM o las siglas por ahí, algunos las conocen de alguna bibliografía o revistas. GMP es las siglas en inglés, ¿no es cierto? Good Manufacture Practice, o buenas prácticas de manufactura. ¿Qué significa esto? Bueno, estas normas, si bien son unas normas de calidad, aplican a todas las empresas que elaboran ya sea productos para la salud. Productos para la salud podemos sectorizar, por ejemplo, un alimento, por ejemplo, un medicamento, puede ser también un cosmético, porque un cosmético también aplica las buenas prácticas de manufactura, los productos cosméticos, porque pueden intervenir, pueden afectar a la salud. Todo lo que está destinado al cuerpo. Exactamente. Por eso la relación con la salud la tengo que tomar, ¿no es cierto?, en forma consciente. Sí. Yo pensaba que cuando hablamos de la salud, estamos hablando de la salud corporal y mental. Pero empecemos por la salud corporal. Reconocer los mensajes que nos da el cuerpo, que siempre son honestos y sinceros. Después no es nuestra mentalidad, a veces los desfigura o los puede ocultar, olvidándose de que el cuerpo dio una señal de alarma, porque los sistemas automáticos de salud, como usted bien sabe, son fidelísimos, no fallan nunca. Ahora, nosotros, los seres humanos, sí fallamos. A ver, una pregunta. Usted habló de las normas, de buenas prácticas de manufactura. ¿Esas normas son una serie de reglas, una serie de advertencias que tiene el país, o es algo internacional también, que hay un acuerdo entre todos los países? Muy buena la pregunta, porque justamente, si bien cada país tiene sus normas, hay entes internacionales que unifican los criterios, ¿no es cierto?, para que estas normas, o sea, que un alimento esté elaborado en un país o en otro, y no porque lo elabore en un país o otro tenga una calidad distinta, sino que justamente trata de unificar los criterios para que todos los productos, en el caso de alimentos, tengan una serie de condiciones, requisitos, que bueno, cada país, por ejemplo, en la Argentina está el Código Alimentario Argentino, Estados Unidos, las normas IRAN, para materiales, exactamente, las normas ISO también para empresas o materiales. O sea, hay distintas normas. En este caso, las buenas prácticas de manufactura lo que hacen es una secuencia, digamos, de procedimientos para llegar a la elaboración segura de los productos, ya sea alimentos, medicamentos. Esos códigos o reglas son muy extensos. ¿Usted podría resumir más o menos en qué consiste? Bueno, ¿cuáles son? resumiendo todo lo que es elaboración, por ejemplo, vamos al ejemplo de elaboración de un alimento industrializado, qué sé yo, podría ser un alfajor, digamos, un panificado, un alfajor. Bueno, requiere un proceso. El proceso, ¿cómo empieza? Primero en la recepción de las materias primas, o sea, y más allá todavía, o sea, la etapa previa
de la recepción de las materias primas es la compra. La compra de las materias primas es fundamental, porque si yo le compro a un proveedor que vende una materia prima de mediana o poca calidad, sí, por más que lo analice por todos lados, esa calidad va a ser mala y mi producto eso va a repercutir, sí, en forma desfavorable. Entonces, empieza todo desde la compra, comprar a proveedores que estén calificados, lo que la norma dice, calificación de proveedores. Después de que yo compré esos insumos que son materias primas, por ejemplo, las materias primas componentes del alfajor, en este caso, del producto, del alimento, las materias primas también que son de packaging, que se denominan material de envase o sí, packaging, las cajitas, las bolsitas, estuches, todo me va envuelto, por ejemplo, el alfajor. Y toda esa recepción se hace en una primera instancia en depósito, donde se controla esa recepción para que el material venga en buenas condiciones. Buenas condiciones quiere decir que no vengan bolsas rotas o envases que no estén identificados, que uno no sabe lo que es, ¿no es cierto? Entonces todas esas, cuestiones de la recepción se controlan, digamos, una primera instancia. Después viene una segunda instancia que ya es el control de calidad de esos insumos, de esas materias primas. ¿Y en qué consiste? Bueno, muy sencillo. Se toma una muestra representativa, estadísticamente, digamos que está demostrado que un muestreo estadístico es representativo de todo el lote, o sea que no es que, por ejemplo, el chiste habitual, cómo hacen las empresas de fósforos, cómo hacen para probar uno por uno, bueno, se quedarían sin insumo para vender. Entonces el muestreo estadístico me garantiza de que el lote, está homogéneo, y que yo sacando una muestra de ese lote pueda corroborar que la calidad de todo lo que yo recibí sea adecuada y que cumpla con las normas de calidad, ya sea nacionales, internacionales o internas de la empresa. Hay aspectos que yo creo que están implícitos en todo lo que usted explicó muy instructivamente. El primero es que cuando se compra materia prima, supongamos en un proveedor por primera vez, antes de hacer la gran compra, 5.000, 10.000 kilos, se pide una muestra. Muestra sin cargo. Claro. Eso es lo primero. Y lo otro es que en el muestreo estadístico hay técnicas estadísticas. Por ejemplo, en una tarima que tiene cajas con azúcar impalpable, ¿de dónde se saca la muestra? De una sola parte. Usted sabe bien que se elige una bolsa que está por la mitad en esta tarima, en la otra se elige una bolsa que está arriba, claro, en la otra se elige una bolsa que está del lado opuesto, de manera de que después se saca, se toma de cada una de esas bolsas, claro, un promedio no, se saca 1 kilo de cada una, se mezcla y esa es la muestra final que usted analiza. Perfecto. Que vendría a ser ahí una síntesis de todo. Juan Carlos explicó con todo detalle la norma. Sí. Lo que se hace es, esa muestra es lo que se llama un pool, o sea, se hace un pool del muestreo y se hace un solo análisis, ¿no es cierto?, de todas las muestras que tomé, ¿no es cierto? Porque si no, claro, si recibimos, 6.000 kilos de harina, tendría que abrir, probar, exactamente. Entonces se hace ese muestreo, se hace un pool, una muestra, y bueno, se analiza y se ve la calidad. Ya en la segunda etapa, después del control de calidad, esas materias primas están aprobadas para poder ser usadas en producción. Y bueno, en producción
En alimentos es muy sencillo, como una receta, cuando uno sigue una receta en la casa. Nada más que en la casa a veces uno le puede poner un poquito más, un poquito menos. Acá, digamos, en producción hay métodos de elaboración, métodos estandarizados que hay que seguir y todos son exactamente con mucha precisión, o sea, se hace siempre igual exactamente. Lo que se hace es estandarizar el proceso para que el producto salga siempre con la misma calidad. Claro. Hay un aspecto que en la práctica de manufactura también conviene mencionar, es decir, en qué condiciones tiene que quedar la máquina, están las máquinas y en qué condiciones se puede comenzar a trabajar. Es decir, no es lo mismo empezar de una manera o de otra. ¿Cómo sería eso? Exactamente. Muy buena pregunta de Manuel. Bueno, justamente hay las normas de buenas prácticas velan por todos los aspectos de la manufactura. Entonces, con las materias primas ya aprobadas puedo empezar el proceso, pero para empezar ese proceso tengo que tener las máquinas, el área, los operadores, todo impecable, ¿no es cierto? Menciono también los operadores por las normas de higiene muy estrictas que tienen que cumplir, de higiene personal, para poder ingresar al sector de producción. O sea, sobre todo el uniforme limpio, impecable, el uso de cofia, barbijo, el lavado de manos, que hay instructivos, calzados exclusivos para el sector de producción. O sea que bueno, son muchos detalles. Son montones de detalles que las buenas prácticas justamente velan por eso. Pero resumiendo un poquito para contestarle a Manuel, ese sería, digamos, el fundamento, ¿no es cierto? Cubrir todos los aspectos de la elaboración o de la manufactura. Jorge, a mí me gustaría llevar un poquito la pregunta a cómo podría ser los oyentes, cómo podrían hacer cualquier persona en su hogar para aplicar de manera así paralela, digamos, en sus casas, estas normas, porque también, así como es beneficioso para una empresa, pienso que también teniendo prácticas, buenas prácticas en la casa, en el hogar, puede tener muchos mejores resultados en la salud. Por supuesto. Justamente uno sin saberlo aplica estas normas en la casa. O sea, no es que tenga un procedimiento, un método escrito para lavar los platos, por ejemplo, pero claro, para cocinar, muchas veces uno sigue una receta, pero está implícito el tema de las normas de higiene, ¿no es cierto? Las normas de higiene que uno aplica en la casa son las mismas que se aplican en la empresa, pero digamos un poco más estrictas, ¿no es cierto? Para estar en contacto con los productos, con los alimentos. Por ejemplo, en la casa, el tema de la cocina, digamos, tener estricta limpieza, ¿no es cierto? Digamos, en todos los utensilios, todos los cubiertos, platos, ¿no es cierto?, donde uno va a cocinar, las cacerolas, las ollas, todo lo que es limpieza de manos. Por ejemplo, incluso hasta ahora en algunos programas de cocina que a veces uno por ahí puede ver, también hasta usan cofia para el pelo, por ejemplo, o usan el pelo atado. Bueno, eso también se puede trasladar a la casa, y sobre todo no solamente en la cocina, sino que en el resto de la casa, por ejemplo en el baño, por ejemplo no utilizar el mismo trapo con el que limpio el inodoro para limpiar el lavatorio, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que uno sin tener procedimiento lo aplica en la casa. Puede haber un sentido común para aplicar esas normas. Exactamente, sí. ¿Y cómo es el manejo de las basuras y desechos? Bueno, tanto en una empresa como en un hogar. Sí, o sea, ahora está muy en boca el tema de tratar de disminuir el tema de desechos, el tema del reciclado. Entonces, no mezclar
vidrio, plástico, exactamente. Orgánico. Lo orgánico se junta por separado y uno, si puede, en la casa hace un compost orgánico, ¿no es cierto? Cosa de eliminar la cantidad de basura, porque todo eso se recicla, se reprocesa. O sea que el tema de desechos también es un punto muy importante, el tema de residuos, tratamiento de residuos. Hay normas y procedimientos que las buenas prácticas indican y que se llevan adelante. Normalmente en las empresas esto se cumple. Bueno, y en la casa también, en la casa el tema de la basura, ¿no es cierto? También tratar de no mezclar y de disminuir un poquito el tema de para poder reciclar algunos residuos. Por ejemplo, sé que en algunos barrios ponen esos contenedores donde se junta papel y cartón, y por un lado, cosa de no estropearlo para que pueda ser reciclado. Sí, claro. Son prácticas que ahí José lo había mencionado en un momento. Las buenas prácticas de manufactura, lo principal que aplica es el sentido común. Entonces, eso en un hogar también. Por eso es que, digamos, si nos relacionamos con la salud, podemos aplicar estas sencillas normas en la casa como para preservar y prevenir sobre todo el tema de enfermedades y todo eso por malas prácticas, ¿no es cierto? O prácticas antihigiénicas. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, solo que eso es que culmina en el producto final, que a su vez se hace una... Claro, ahí Manuel se adelantó un poquito porque, bueno, no es que termina y se controla el producto final, sino que durante todo el proceso, ya sea de hacer una galletita, un alfajor, durante todo el proceso hay distintas etapas que se controla y se verifica que cumpla con las especificaciones de control de calidad, o sea, con los parámetros que tiene que cumplir, y después en el producto final se vuelve a tomar una muestra y se vuelve a ensayar, pero ya con la certeza o, digamos, la tranquilidad previa que si durante todo el proceso se fue controlando y todo anduvo bien, el resultado final va a ser bueno, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se habla de control, yo tengo que ver de que las galletitas pesen lo que corresponde, entonces las peso cada tanto, que la cantidad de dulce de leche que le estoy poniendo es el que corresponde a la calidad de alfajor que estoy haciendo. Exacto. Y lo estoy pesando cada rato, que la temperatura del túnel donde se va a enfriar tenga la temperatura correcta, y así sucesivamente. Cuando se habla de control de etapas o control de procesos, significa que cada una de esas se va haciendo cada tanto, cada 40 minutos, cada hora, cada hora y media, o cada 10 minutos, ¿no es cierto? Hasta llegar al producto final. Exacto. Cuando Jorge hablaba de los parámetros, así como se aplica en la industria, también en la casa. Por ejemplo, lo que es peso, hay que pesarlo. Para eso es útil tener una balanza. Sí. Lo que es volumen hay que medirlo, para eso es útil tener una jarrita graduada. Exacto. Y lo que es temperatura también hay que medirla, o con el termómetro del horno, o con un termómetro comprado especialmente para eso. Exacto. De manera de que cuando uno cocina, no diga, ¿y si un chorrito de aceite? ¿Y si ponerle un chiquito más de harina? Porque después cada comida es diferente. Sí, exactamente. Claro, por eso la diferencia de como uno por ahí cocina en la casa, cocina para la familia, para el círculo allegado, es distinto porque en una empresa de alimentos está todo estandarizado y no es que le voy a poner una pizquita más o una pizquita menos, sino que está todo muy medido y controlado. Y como dijo Manuel, controles muy estrictos en todas las etapas y todos los parámetros.
Yo no quiero ahondar para no aburrirlos por ahí, pero son muchos controles que se hacen. Hay un aporte que me gustaría hacer, porque yo lo he visto que es importante para mí, y es que aparte de la limpieza es imprescindible el orden de las cosas que están en su lugar, el ambiente así bien repartido y ubicado, tanto en la cocina, en el comedor o en los baños, porque cuando uno tiene orden, gana tiempo para dejar las cosas en su lugar, para buscarlas, para usarlas y volverlas a dejar. Me parece que hasta uno aprovecha mejor el tiempo, ahorra tiempo, que estar después buscándolas en algún lugar que no sabe dónde están. Exactamente, José. Justamente uno de los puntos de las buenas prácticas es orden y limpieza, así como lo dijo usted, orden y limpieza. O sea, primero el orden, incluso hay normas que recomiendan, ¿no es cierto? Por ejemplo, tener dentro del orden más a mano las cosas que utilizo más a menudo. Exactamente. Ordenadas por frecuencia de uso. Cada cosa con su cartelito. Bien, exacto, la identificación. Bueno, las buenas prácticas apuntan mucho a eso, a tener todo bien identificado, bien rotulado, que, digamos, si en la casa también uno lo podría aplicar, evitaría un montón de problemas. Casualmente, nosotros estamos usando un detergente para lavavajillas que tiene el mismo color del aceite. Claro. Todas están en la cocina. Claro. ¿Qué pasaría si no estuviera identificado? Claro. Bueno, sería difícil. No, ¿qué pasaría? Ha pasado. Ahora, si como se nos va el tiempo, ¿alguna anécdota jocosa de esas que ustedes detectan en algún lado? Bueno, o sea que, digamos, volviendo a los ejemplos hogareños, ¿no es cierto?, el tema del orden, sobre todo, hay veces que uno evita accidentes justamente gracias al orden. En una empresa lo mismo. En una empresa la mayoría de los accidentes ocurren por, digamos, de descuido o falla humana, ¿no es cierto? Falla humana. Que, bueno, después lo guardo y resulta que no lo guardó en su momento y ahí vino el accidente. Bueno, una anécdota que me pasó en mi casa, o sea, el maestro de las buenas prácticas a veces también puede fallar. Miren, resulta que mi nene Santiago era chiquito, o sea, todavía no caminaba, ni gateaba, ni nada, y resulta que en el sillón donde nos poníamos a la noche a ver una película con mi señora, siempre, bueno, tipo como en el cine, uno come algún chocolatito, alguna cosita. Bueno, resulta que eso quedó, la bolsa cerrada de unos rocklets, esos chocolates confitados, sí, unos confites de chocolate. Bueno, quedaron ahí en el sillón, a una altura, digamos, que una criatura está accesible. Pero claro, una criatura que todavía no gatea y que estaba en la sillita de descanso, esos tipos bebecitos, con cinturón de seguridad, con todas las normas de seguridad, no sé cómo, en un segundo el tipo salió de su sillita, llegó al sillón, no gateaba todavía, o sea que llegó al sillón y lo más gracioso que empezó a probar uno de esos confites, se ve que le gustó y desparramó todos los confites por el piso y no había forma, cuando llegamos estaban todos los confites desparramados, no había forma de sacarlo y desesperado por seguir comiendo. Así que imagínense lo que puede lograr, o sea, el tema del orden, de evitar estos accidentes caseros, ¿no es cierto? No poner cosas peligrosas al alcance de los niños. Exactamente. Sí, No, cosas tentadoras. Y tentadoras menos. Porque no pasó nada porque eran confites. Claro. Y hacían medicamentos. Claro, exactamente. Y también, José, podríamos agregar que tendrían que hacer en el hogar
un reclamo de los productos que están en malas condiciones, porque si no la fábrica no sabe qué destino ha tenido ese producto que le han elaborado. Sí, entonces colaboramos exacto. para el mejoramiento de la comida. Claro. Yo creo que es conveniente. Sí, eso yo creo que desde el Vamos, hoy en día uno va al supermercado, lo primero que hace es ver no solamente el tema del precio, sino la fecha de vencimiento, el estado y todo. O sea, es como que uno cuando compra hace un control de calidad. Claro. Exactamente. Sí. Tenemos en realidad muchas preguntas más, pero el tiempo no lo tenemos. Entonces, muchas gracias, Jorge, y por supuesto vamos a seguir conversando de aquí en adelante en algunas otras oportunidades. Gracias a usted por todo el aporte. Muchas gracias, gracias a todos y bueno, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Adiós.
Esto que escuchábamos, que estamos escuchando, es un tema que se llama Dark Island, que significa Isla Oscura, y es de Mike Oldfield, un músico, guitarrista, instrumentista, compositor, productor británico, nacido en 1953, tiene 64 años, y ha puesto su música en muchas cortinas musicales, películas y documentales. Queremos compartirle un mensaje que nos ha llegado de Rodolfo de Buenos Aires, en donde nos dice: el clasicismo de todos los estilos es el periodo que mejor representa en su música el equilibrio en su armonía, la proporción en sus formas y la mesura en sus matices. Hablando del orden, creo que está perfecto el comentario. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, estamos terminando. Hay un anuncio que queremos decir también para invitarlos a un curso. Había un curso de meditación. Ahí sí, ahora lo leemos. Taller de meditación, aprendiendo a meditar meditando. Atención, Córdoba. El comienzo es el martes 8 de mayo. De 18 a 19 horas en la sede de CAF, Ducase 782. Comunicarse con Cecilia al celular 0351 15 600 7909 y el email pipilabrian@gmail.com. Que lo disfruten. Gracias. Quisiéramos despedirnos ahora y saludar especialmente a los trabajadores en este próximo 1 de mayo, porque el mundo se mueve gracias al trabajo de todos. Les deseamos que pasen un hermoso día y que recuerden que justamente lo que dice José, toda la gente que está sosteniendo el mundo tal cual lo vemos ahora. Nos despedimos y, como bien decía José, el trabajo nos une a todos, en todas las edades, en todos los países y en todos los idiomas. Bienvenido a esa celebración del Día del Trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo para todos.